ya que el tema del miedo, el tema que hoy nos convoca, es sumamente amplio, ¿no? O sea, hay varios enfoques para poder abordar el tema del miedo, y también de acuerdo al enfoque va a ser el cómo lo vamos a abordar, ¿no? Y podemos hablar, que lo vamos a mencionar algo desde una perspectiva neurocientífica, los que hacen el curso conmigo ya lo han visto, y también lo vamos a abordar una perspectiva psicológica y una perspectiva también, un enfoque también filosófico desde la ciencia budista, ¿no? Desde cómo llegan hasta las causas más últimas de lo que es el miedo. Entonces realmente es un tema, y siendo que sé muy poco, me considero ser muy poco, es vastísimo lo que hay para poder hablar del miedo, ya que también el miedo en nuestras vidas tiene muchas capas, ¿sí? Podemos decir, y como para dar comienzo, digamos, honestamente, para poder entender el miedo, para poder abordar el miedo, necesitamos saber de qué estamos hablando. Necesitamos comprender. Esto me recuerda en filosofías orientales, en el budismo, se habla de los 3 aspectos de la sabiduría, los tres ámbitos del camino espiritual, y los cito en este espacio, en este contexto, porque creo que nos serviría al tema que queremos tratar hoy, ¿no? Estos 3 aspectos de la sabiduría es, primero, uno de ellos es el estudio, el segundo es la contemplación, y el tercer estadio o aspecto de la sabiduría en el camino espiritual es la meditación. La parte de estudio es el momento, el estadio en donde uno incorpora información, ¿sí? Toma conocimiento, ¿sí? De una manera intelectual. Podemos leer un libro, y aún mejor, ¿sí? Podemos escuchar enseñanzas a algún maestro, ¿sí? En YouTube, si es que no lo podemos tener cerca, pero la escucha es sumamente importante, aún más que la lectura. Entonces, es una forma de incorporar información. El segundo estadio de la sabiduría es la contemplación. Cuando hablamos de contemplación, estamos hablando de 2 manifestaciones, que es la comprensión y que es la reflexión. Entonces, contemplar implica que a ese conocimiento que incorporamos lo hagamos nuestro. Pase por un proceso de análisis, pase por un proceso de distinción. En el budismo se denominaría sabiduría de discriminación, ¿no? De poder desmenuzar ese conocimiento, de poder observarlo de manera práctica, cómo es en las vidas de otras personas, cómo es en mi vida, cómo es allí afuera, ¿no? Cómo es que este conocimiento se da allí, cómo se manifiesta. Y a su vez, esta contemplación, que es reflexión y comprensión, es el puente que nos lleva a la práctica, que es, por ejemplo, la meditación o nuestra conducta en el diario vivir. Habitualmente, nosotros buscamos tomar el conocimiento, y cuando no creemos que por solo tener el libro en la biblioteca ya sabemos sobre el tema, ¿qué ocurre? ¿No? Pasamos de la teoría a la práctica. Y nos saltamos este aspecto tan importante como es la contemplación. Es tan importante que incluso en muchos manuales de entrenamiento mental, de meditación, no empiezan sin antes el aspecto de contemplación.
de poder observar un conocimiento, de poder atender a esa verdad, de poder mirarla a los ojos, por así decir, y que generemos una conexión con ella. ¿Sí? Entonces, en ese momento, podríamos decir, ya no lo dijo el Buda, ya no es de la vida, sino ya lo siento, ya la vivo. Y de allí poder bajarla a la realidad, a la práctica, poder vivirla, poder encarnarla. Se dice práctica en el diario vivir o práctica meditativa. Quiero hacer esta distinción importante porque meditación, desde un enfoque budista tibetano, meditación no es sentarme, relajarme, que me salgan maripositas por los ojos. No es que un aura de luz me rodee. No es que tenga sensaciones, que se me abra el tercer ojo, que vea colores y que tenga sensaciones de levitar o que desarrolle poderes. No. ¿Sí? Eso no se busca o persigue en lo que es la meditación budista, sino es un entrenamiento mental. Entonces, cuando hablamos de meditación, requiere, como cuando uno va a entrenar a un gimnasio, ¿no? Requiere una disposición, ¿no? Para poder entrenar, para poder ejercitar, para poder atender los aspectos de mi ser que no pueden, o que están siendo vulnerables en este momento, de acuerdo a lo que vaya a hablar. Perdón, gente, los micrófonos que salen de aquí. Entonces, tenemos estos tres aspectos. Llevándolo al miedo, dicho esto, trasladándolo al miedo, el miedo comienza, o una de sus causas primordiales, ya lo vamos a desglosar un poquito más, ¿no? En el poco tiempo que tenemos voy a tratar de no profundizar mucho. Lo que buscamos es dar luz, echar luz. Y ya ahí tenemos una pista. Para poder abordar el miedo, necesito que el miedo es generalmente a lo incognoscible, a la incertidumbre, necesito echar luz. Necesito hacerlo incognoscible, hacerlo cognoscible. A la incertidumbre, darle certeza, ¿no? Por así decirlo, porque nuestro cerebro a nivel biológico, nuestro cerebro necesita certeza, ¿sí? Y a un nivel espiritual necesitamos deshacerlo de la certeza. O sea que estamos como en una dicotomía, ¿no? Pero es válida. Entonces, como para entender el miedo, que es un oscurecimiento de la mente, en donde da origen el miedo, como es un oscurecimiento de la mente, necesitamos tan solo prender la luz. Ese prender la luz con la luz del conocimiento, por así decirlo. Digamos, poder tener herramientas para observar qué está ocurriendo, cuál es su causa, qué me está pasando. Ese sería el primer aspecto de la verdad cuando hablamos del camino espiritual, que es incorporar conocimiento. Incorporar conocimiento de qué es lo que me pasa, de dónde viene, cuál es su causa. El segundo aspecto, que es la contemplación, podríamos decir que si el primer aspecto es encender la luz, la contemplación sería llevar esa luz hacia adentro de nosotros. Entonces, en la cuestión del miedo, sería comprender las causas, echar luz allí, tener el conocimiento necesario para la teoría, por así decir, necesaria, el estudio necesario para comprender qué es el miedo y cuál es su causa en nosotros. Luego, llevar ese conocimiento dentro, analizarme, convertirme, por así decir, como en un laboratorio, ¿sí? Un conejillo de indias, ¿sí? En donde estoy experimentando conmigo, me estoy observando, estoy viendo cuáles son esos mecanismos en mí que me llevan a que manifieste de esta manera estos miedos. Y por último, la práctica meditativa, que sería un entrenamiento mental, un entrenamiento de la mente, ¿sí? Sería como intensificar esa luz dentro de nosotros, que lleve luz a todos los rincones de nuestro ser, que ilumine todos los aspectos de oscurecimiento,
desde donde puede llegar a surgir el miedo, ¿no? Recordamos entonces que en ese aspecto práctica meditativa refiere a entrenamiento mental, refiere a ese fortalecimiento. Y ese fortalecimiento, en consecuencia, va a transformarse en sabiduría, va a transformarse en trascendencia, ¿sí?, de ese miedo. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Dijimos que el miedo, un tema muy, muy amplio, inacabable prácticamente, porque nos atraviesa a toda la humanidad y a toda la humanidad en sus comienzos. De allí que es tan importante. Lo podemos atender desde una perspectiva, por ejemplo, neurocientífica, de cómo funciona el cerebro, ¿sí? Y esto es, los amigos que hicieron, que están haciendo el curso, tengan paciencia. Vamos a repetir algunas cositas que ya saben, pero de acuerdo a la información que ocurre, que pasa, las experiencias allí afuera, de acuerdo con lo que me pasa en la vida, mi cerebro, un aspecto de mi cerebro, viene esa información, se va a un órgano, que es el tálamo, y de allí divide esa información que entra del entorno, no solo del entorno, sino también de mis sensaciones, que se van al tálamo, de allí manda información a una región que se llama la amígdala, no es una región, es una estructura cerebral que se llama amígdala, y que la amígdala, con la poquísima información que tiene en sus memorias, decide si esa percepción que yo tuve es pro supervivencia, es decir, mi vida corre peligro, o está todo bien. Si la amígdala, esa región que está en el cerebro emocional, dice, corre peligro tu vida, mi vida, dice la amígdala, entonces automáticamente ocurre lo que se denomina en neurociencia secuestro amigdalino. Toma el control y genera reacciones emocionales. Vamos a poner una pausa aquí, ya continuamos con las reacciones emocionales. ¿Saben con cuánta información la amígdala toma tremenda decisión? Con tan solo un 5%. Es decir, de toda la información que mi cerebro toma del entorno, un 5% se va a la amígdala, y la amígdala, con ese 5%, coteja en sus bancos de memoria emocionales para tomar la decisión de reacción o dejar pasar todo adelante. O sea, hay una reacción emocional. El resto, y eso es absolutamente mucho más veloz, esto ocurre en 0,125 milisegundos, menos de medio pestañeo. Más tarde llega la información a otra región, toda la información, digamos, llega a lo que es la corteza prefrontal, donde está la parte de la reflexión, del razonamiento. Entonces, cuando llega la información allí, que ya mucho tiempo antes ya llegó en la amígdala y ya tomó la decisión la amígdala, entonces cuando llegó acá a la corteza, allí los lóbulos prefrontales dicen, bueno, a ver qué hizo la amígdala, a ver qué hizo la amígdala, y cuando ven, como el GIF, ¿no?, de la manito, digo, tengo muy pocos GIF, ese es uno de los que tengo. O sea, sí, no, se fue de mambo, ¿no? Entonces, coteja con la información que tiene también ella allí, y esa información que tiene no es información emocional, sino es a raíz de las enseñanzas, de los conocimientos y de los estudios que tiene. Entonces, razona y dice, no, se fue de mambo. O en su defecto, bien, menos mal, ¿sí? Apoyemos su decisión, ¿no? Volvemos a la amígdala. Tomó la decisión de prosupervivencia, por lo tanto, tomó el control y reaccionó emocionalmente. Esa reacción emocional viene de un no querer perder la vida. Por lo tanto, hay miedo.
ahí ya comienza con un miedo básico biológico, ¿sí? Las reacciones emocionales, esto fue estudiado hace como 70, 80 años, que tiene su particularidad, tiene su condicionamiento, se dividen en dos. Algunos científicos lo dividen en tres. Nosotros lo vamos a dividir en dos y ese tercero lo vamos a poner dentro de uno de ellos. Fuga y lucha. Entonces, cuando surge la reacción emocional, y cuando hablamos de reacción emocional, estamos diciendo que no hay razonamiento. Cuando surge la reacción emocional, lo que ocurre es fuga o lucha. La lucha, no voy a entrar en detalles, tan solo lo menciono. La lucha puede ser defensiva o ofensiva. La defensiva trae ira y la ofensiva la podemos interpretar en el mundo humano como arrogancia, ¿sí? En los animalitos es una expresión corporal más que nada, en donde se inflan, se elevan. Y en la fuga tenemos tres manifestaciones, lo que es la huida, la evasión o huida, la sumisión y el bloqueo. Algunos científicos el bloqueo lo ponen fuera, como una tercera opción, ¿sí? Entonces, en esta huida, sumisión o bloqueo, son también reacciones emocionales para poder abordar el miedo. Vale decir que cuando nosotros tenemos miedo, la amígdala nos secuestra la vida, la existencia, la mente, el cuerpo, se apodera de nosotros, generando automatismos con marcadores fisiológicos. Se seca la boca, la sangre sale del estómago, se van a los brazos para luchar, para correr, ¿no? Y esto es por miedo. Eso desde una perspectiva neurocientífica. Estamos en el aspecto de tratar de echar luz, ¿no? De poder conocer un poco el miedo. Eso es de una perspectiva neurocientífica y que tiene que ver con el cerebro y en un nivel neurobiológico. Esta neurofisiología del cerebro es compartido con los animalitos que son mamíferos, ¿sí? Por eso también a el cerebro, donde está la amígdala, se le denomina cerebro mamífero. Ahora, en un aspecto más profundo todavía, ya podemos decir existencial, de por solo ser humanos, ya hay ya existe un miedo base, un miedo que tiene que ver a niveles muy profundos, que tienen que ver con, por ser humanos, con nuestra existencia y el vacío que puede derivarse de esto. Este miedo se origina en un principio con el ego, ¿sí? Al identificarnos con un falso yo, al identificarnos, al tener cristalizar algo que no somos. Como es inacabable, inabordable nuestra verdadera naturaleza, generamos un ego que luego se va a hacer centrismo, creyendo que tengo razón, creyendo que todo depende, está sujeto a mi gusto, a mi decisión, a mi parecer, es autorreferenciado. Entonces, este ego, este falso yo, como necesitamos certidumbre y nuestra verdadera naturaleza es inabarcable, es infinita, ¿no? Entonces necesitamos como cristalizarla. Y generamos un modelo que creemos que puede llegar a ser parecido. Y es nuestro falso yo o ego. Este ego, ¿sí? Al identificarse como yo y tú estás allí, empieza a generar la mente dual. Si yo estoy acá, entonces vos quién sos? Vos sos un otro. El ego surge de la mente dual, donde empieza a haber separatividad. Y con esta mente dual, con esta separatividad, surge, justamente en esta mente dual, surge
si yo estoy acá y vos estás allá, vos sos o mi amiga o mi enemigo. Si sos mi amiga, te quiero. Y surge el apego. Si sos mi enemigo, te rechazo, ¿no? Y allí surge todo lo que es la gama del rechazo, la ira, la aversión y demás. ¿Sí? Y con esto surge el egocentrismo, en donde me hago referencia, me creo el personaje que estoy siendo, me creo el personaje que es ficticio y es funcional en esta vida. Es decir, el ego no es malo, se vuelve inconveniente con el centrismo, cuando lo hacemos centrismo, porque tiene una funcionalidad, que es a ver cómo me voy a manejar aquí en esta vida. El tema es cuando me lo creo demasiado y pienso que soy tan solo este personaje. Y con este personaje, identificado exacerbadamente con este personaje, ¿no? Todo lo que es bueno para este personaje lo quiere, y todo lo que no es bueno, considera que no es bueno, lo rechaza. Todo lo que es bueno genera ese apego. Y con el apego surge el miedo. Ese miedo básico y existencial. Por la hora, no sé si entrar en el tema. Voy a poner tan solo un ejemplo sin entrar como en detalle. Es muy profundo, es muy bello también, que es la sabiduría de los 4 apegos del Buda Manjushri, que habla que tenemos 4 apegos básicos. Y voy a poner un ejemplo nomás, ¿no? Un ejemplo clásico. Por ejemplo, quiero un auto. Quiero un auto. Voy en busca del auto y cuando tengo el auto, me identifico con el auto, surge el ego, surge el egocentrismo, viene ese auto es mío, me lo apropio, apego, ¿no? Luego de que me apropio que el auto es mío, empieza a surgir también primero, cuando no lo tengo miedo de no tener y con eso no ser feliz, ¿no? Entonces me propongo tenerlo, incorporado. Cuando lo tengo, me lo apropio mío. Y si es mío, ahora temo perderlo. Entonces, fíjense sus vidas también, cuando hay algo que es mío, va a surgir naturalmente el miedo a perderlo. Porque si lo pierdo, y ahí viene el tercer apego, ¿no? Yo con este auto voy a ser feliz. Por lo tanto, si llego a perder este auto que es mío, voy a ser infeliz. ¿Se entiende? Este tercer nivel de apego. Luego, con este auto que me va a hacer feliz, ya puse en ese auto la felicidad. Ahora voy más allá todavía. Me va a hacer feliz llevándome a las sierras, llevándome de vacaciones, trasladándome al trabajo, generando cierto estatus. O sea, ya personalizo esa felicidad con determinadas características, de determinadas formas en que me va a hacer feliz el auto. Entonces, si no lo tengo miedo porque no lo tengo y no tener felicidad, ¿no? Entonces ya tengo apego a tener el auto. Cuando lo tengo, lo hago mío, por lo tanto temo perderlo. Cuando ese auto, digamos, que me va a dar la felicidad, me apego a la felicidad que me va a dar ese auto, al perderlo, estoy perdiendo todas las sensaciones, apego a las sensaciones, que esa felicidad, que ese auto me iba a dar a mí. Pierdo esos bonitos lugares en la sierra que he conocido y que no voy a poder volver. Pierdo esos lugares a donde yo quería ir y ya no puedo. Qué rápido se pasa el tiempo.
Entonces, quedan 9 minutos. Entonces, se pierde en mi cabeza, que se apropió y se adueñó, se apegó al auto, poniendo la felicidad afuera, no dentro de mí, sino fuera, en este caso en el auto, en un objeto, ¿sí? Mi mente dice que se perdió, en este proceso se perdió de todas esas sensaciones, de todo eso que es felicidad. De allí que surgen estos 4 miedos puntuales, ¿sí? Eso es un miedo existencial básico que viene de nuestro egocentrismo y que están muy, muy ocultos, ¿no? Esto pasa con las personas. En el hinduismo se habla de las 5 búsquedas de la felicidad. En el budismo se habla de los 5 puntos de apego, los 5 instancias de apego, que es apego a las experiencias, a las personas, a los objetos, a las circunstancias y a las cosas. Entonces, hay apego a todo. Y por lo tanto, ese miedo que surge no se atiende afuera. Necesitamos atenderlo dentro. En primer lugar, del apego. Y esto surge, renuncia es la palabra, pero mal interpretada, quizás no explicada a fondo, donde se malinterpretó. Renuncia no es renuncia a las cosas de allí afuera, sino a esa relación tóxica de apego que tengo con las cosas. No está mal tener un auto, no está mal amar a una persona, querer compartir la vida con alguien. No está mal tomarse un vinito, una cerveza, vinito, lo que necesite, ¿no? Lo que no es conveniente o genera apego es que yo considere que eso me va a hacer feliz y sin eso voy a ser infeliz. El miedo que surge de eso, ¿no? Necesitamos comprender, echar luz con esto y, bueno, se está por cortar, perdón, me distraje. Si se corta, entramos al link para poder cerrar con las estrategias de esto, de la charla, ¿sí? Quedan 7 minutos. Si se corta, entonces, entramos para terminar con las estrategias. Entonces, como el miedo, perdón, habita en la mente, es en la mente donde tenemos que atenderla. Como viene por eso estos oscurecimientos, necesitamos echar luz. Como habíamos dicho con los 3 aspectos de la sabiduría. Primero, conocer qué es lo que nos está dando miedo. En segundo lugar, poder internalizarlo, ¿no? Comprender, y para esto sirve también la empatía, ver cómo otros también surgen. No soy el único que tiene miedo. Hay otras personas que tienen miedo. Eso hace que saquemos la mirada en nosotros y podamos atender al sufrimiento de los demás, que esto es un antídoto para el egocentrismo. Por lo tanto, el miedo que va surgiendo desde allí también va mermando. Y por último, llevar a la práctica un adiestramiento mental, una práctica meditativa en un adiestramiento mental. ¿De qué manera? Bien. Si el miedo, ¿no?, tiene que ver con un vacío, si el miedo tiene que ver con un sentimiento incluso de no poder, la práctica meditativa, el entrenamiento mental es en un principio, poder aumentar la autoestima en un nivel base, ¿no? En un nivel existencial, como estuvimos hablando en esta última instancia. Si el miedo surge por el apego, el antídoto del apego es la generosidad. Y esto es dar al principio lo que podemos, hasta una sonrisa, hasta una palabra de aliento, hasta un comentario, ¿no? Un esperanzador, ¿no? A cada naranjita, a cada limpiavidrio, ¿sí? Para el apego, el antídoto, la generosidad, dijimos, ¿sí? Para esa sensación de no poder, de frustración que me da el miedo, el antídoto es, entonces, elevar nuestra autoestima. Y esto es un tema, hablar de la autoestima, probablemente podamos hacer una próxima charla a hablar de la autoestima espiritual, ¿no? Que tiene que ver cómo trabajar esta autoestima. Y desde el aspecto neurofisiológico,
Si el miedo está en la mente, necesitamos bajar de la mente al cuerpo. Es decir, volver a casa. Considerando nuestro cuerpo casa, ¿no? Nuestro hogar. ¿De qué manera? Llevando la respiración, utilizando la respiración en el abdomen, por ejemplo, y entrenarnos allí. Es decir, pasar de la conciencia mental, de la conciencia discursiva, lo que está generando, porque la gran mayoría, el 99% de los miedos son fantasiosos, se generan en la mente, es una película de terror que nos generamos. Por lo tanto, necesitamos apagar el televisor y bajar al mundo de las sensaciones. Sentir nuestro abdomen, sentir la respiración. Y podemos comenzar con una atención en las sensaciones a nivel más burdo y luego ir llevándola a un nivel más sutil. A nivel más burdo es en las sensaciones de la respiración, los músculos del abdomen cómo se van moviendo, el diafragma cómo sube y baja, hasta llevar cada vez más sutil, ¿no? Esas sensaciones en sentir cómo viaja el aire dentro de nosotros, por ejemplo, ¿no? Sentir las vibraciones energéticas por esta respiración, ¿sí? Cada vez más nuestra mente se va afilando, ¿sí? Y ese es el otro antídoto de lo que es la mente que genera constantemente esa película de terror, es llevar de una mente discursiva a una mente que sea apacible, ¿no? Lo que buscamos es claridad y tranquilidad, paz mental. A nivel práctico, entonces, la estrategia es bajar de la mente al cuerpo, de la mente, de la conciencia mental a la conciencia táctil, a la dimensión táctil de las sensaciones del cuerpo, a nivel pragmático, a nivel fisiológico y a nivel, como dijimos, filosófico, existencial, ¿no? Es ir trabajando sobre nuestros apegos. ¿Qué miedos tengo? ¿Apegado a qué estoy? ¿Qué temo perder? ¿A dónde estoy poniendo mi felicidad? ¿No? Quedan 2 minutos. No sé si continuar o no. Hay mucha tela por cortar. Escucho si hay alguna pregunta, algo que quieran que explore un poco más. ¿Están ahí? Sí, acá estamos. Bien. La verdad que es muy interesante y sí, lo que decís, eso de los miedos, ¿no? De que cuando uno tiene algo y es suyo, yo estaba pensando, bueno, muchas cosas, pero es algo que hay que trabajarlo mucho y no es fácil, ¿no? No es fácil, como dices tú. Y, y como dices, creo que con la meditación es como tenemos que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, entrenamiento, meditación en el sentido de entrenamiento mental, ¿no? Hay meditaciones indicadas incluso para esto. Y fíjate vos, cuando algo es de uno, nada es de uno. Ni tu vida te pertenece. Entonces, desde entrada tenemos que ir ajustando nuestra mente. Y para abordar esto hay 2 enseñanzas fundamentales. Son 3, pero vamos a 2, que es la impermanencia y la interdependencia. Todo cambia, todo es movimiento. Tu cuerpo no te pertenece. Se va a convertir en polvo y después va a formar parte de la tierra que va a dar origen a una planta, que esa planta luego la va a comer un pájaro, que la va a llevar a otro lado, generando otra planta y que se la va a comer una otra, ¿no? Entonces ya de entrada ahí empezamos a identificarnos incluso con nuestra vida. Poder contemplar la interdependencia y saber que todo pasa, que todo cambia, y eso va a aliviar ese miedo existencial. Y que esa impermanencia, ese cambio, ¿sí? Porque todo cambia. En la naturaleza todo es movimiento, todo es cambio. Ya se está por cortar. Si quieren entramos, ahora se corta y entramos para poder dar un cierre con estas últimas 2 miradas, si quieren. ¿Sí? Bien. Ok. Muy bien. Sigo hasta que se corte. Entonces, ese es el cambio. Y la interdependencia es una característica que tienen las cosas, ¿no? Donde